Ya Sí, bueno, empezó, yo empezó creo la que hora. igual, sí, yo creo que igual dentro de todo pega harto, porque si tú te ponías a ver, a discurrir, a pensar, eh, el derecho a leer cualquier cosa es también derecho a releer, po, Sí, ¿sí? por supuesto. ¿Estás Eh, abriendo el Entonces, programa? ¿Perdón? Mauri, ¿estás abriendo el programa? O. es que, es que asumí que estábamos conversando y que no caché las menciones, ya, pero bueno, ya, ok, hagámoslo protocolar entonces. Sí, porque como que no. Eh, Me perdí en esa introducción al, al en vivo. ya, Mira, pues si Fred. usted no está mal, Ya voy a ir al chat solo para ya, asegurarme de que estamos saliendo en vivo. Y estamos saliendo en vivo. Y Fred81K saluda a Andrés. Hola. Sí, buena, Andrés. Eh, sí, po, Andrés hoy día es un invitado en nuestro programa. Así que vamos a hacerlo protocolar, la iniciación propia del programa. Y les vamos a presentar hoy día y vamos a estar conversando con Andrés, autor chileno de Hijos de la Ira. Así que esta edición es especial porque hoy día estamos, eso mismo, hoy día estamos en la víspera de las fiestas patrias. Y vamos a grabar igual este en vivo de primera impresión. Gracias a Ludo Crónica, a la comunidad de roleros y jugadores de mesa obsesivos, que vamos a hacer hoy día esta nueva edición con el derecho a leer cualquier cosa. Y en eso estábamos, y en eso estaba Mauri muy inspirado recién hablando eh, respecto al derecho a leer cualquier cosa. ¿Cómo estáis, Mauri? bien, bien, mira, una de las ventajas que tiene estar en colegio, que es que esta semana para nosotros es la semana de revive, por favor, porque en el fondo todas las anteriores estar en el baile de fiesta patria y ahora de ahí para adelante vienen los otras cosas, vienen los otros actos y los cierres y todo eso. Entonces, esta semanita rica, rica de descanso, de reseteo, muy bien. Ah, y para vos, ¿cómo anda la cosa? ¿Me pregunta a mí o le preguntamos a Andrés? Ah, ¿cómo estás, Andrés? Ah, A vosotros. Ah, incluyámoslo en esta conversación. Ah, ¿cómo estás, Andrés? Eh, Más o menos. Ha sido una No. semana muy resfriada y enferma. De hecho, sí suena un poco más eh, agudo o más nasales porque tengo acá como la congestión. Pero estoy absolutamente empastillado, así que está todo bien. everything alright. ¿Y tu semana, No, Bárbara? no, mi semana también em, estoy de vacaciones. Desde Eh, hoy día estoy de vacaciones. Entonces, si estaba mal, ya no lo estoy. ¿Y cuántas tiempo de vacaciones? Tengo 2 semanas. Ah. Así Qué que buena. me desaparezco. Estuve bien resfriada antes de esta semana, pero ya, como les digo, si estuve mal, ya no me importa. Y, bueno, estábamos hablando del derecho a leer cualquier cosa. No sé qué podemos Sí, decir de eso. A ver. yo creo que aprovechando que está Andrés, eh, le podríamos hacer la pregunta a él, po. mm, mm, Bueno, sí, ¿Cómo, podríamos cómo ponerlo en aborda él? contexto. Pongámoslo en Ujú. contexto, porque nosotros aquí en Primera Impresión, cada sesión hablamos de derechos. Derechos del lector. Hemos hablado del derecho a dejar la lectura a la mitad de camino, eh, a no leer. eh, ¿Qué otros derechos hemos hablado? Como de cuatro, parece. Darse página. Saltarse página, como. Y hoy día nos tocaba, queríamos hablar sobre el derecho a leer cualquier cosa. Em, ¿Qué opinas tú de este concepto a leer cualquier cosa, No se, Andrés? no se escuchan los perritos en el fondo ladrando, ¿cierto? No, no se escuchan.
ya me alegro. Me alegro que funcione la... Está súper bien ambientado tu Es la spot. mierda. Muy bien. Eh, derecho a leer cualquier cosa. Sí, creo que, o sea, como derecho está, no sé si está como asegurado, porque no sé si lo voy a pensar así, si me voy a quien típico de derecho de los derechos humanos, los derechos no están solamente como en la posibilidad, sino que tienen que ser respetados por alguien, por cierto. Entonces, o sea, tienen que ser permitidos y promovidos por una institución. Entonces ya, sí, yo me gustaría poder leer lo que quisiera, pero no siempre puedo, porque los libros o son caros, o no están disponibles, mi biblioteca local no los tiene. Entonces, eh, o sea, primero partiría pensando en si ese derecho es posible, digamos, es seguro poder leer lo que uno quiera. Ujú. Mira, no lo había visto de esa perspectiva. Yo como que estaba pensando en derecho a leer como cualquier cosa en el sentido como de Cualquier calidad, género. lo que Mm. fuera. O sea, yo ya me hacía leyendo como los ingredientes del champú, ¿cachai? Así como, literal el derecho a leer cualquier lecera. Pero tienes razón, tiene mucho que ver también como con quién cede y concede ese derecho y desde qué vereda también lo conceden, porque efectivamente no creo que las bibliotecas debiesen tener un sesgo en su línea como editorial o de colección, O sea, tienen que pero tener, perdón por este, tienen que no. tener un tiempo, po, porque tienen tienen un presupuesto. Entonces, ¿a quién Catálogo le también. dan prioridad? Ujú. O sea, de partida de toda selección es un sesgo. Mm. Y es un sesgo que no parte haciéndole una encuesta a los lectores. O sea, en ese sentido, lo que dice Andrés es una verdad como un puño en la frente. Eh, no, más que tú tengas y sean socios de la librería tanto, de la editorial tanto, socios de no sé qué, yo veo difícil que te dejaran, a ver, ¿sabes qué? Esto podría entrar en el catálogo, esto no, de acuerdo a la encuesta que hicimos. No, yo no la veo por ahí. O sea, lo veo un poquito más hegemónico el tema. Porque también hay otras cosas que juegan ahí, po. O sea, más que el derecho mismo, está el qué libros acceden y en base a qué criterio. Y eso Andrés lo reflejó bien. O sea, yo puedo ejercer un derecho cuando está disponible, siquiera la opción de leer cualquier cosa. Si no, es como más difícil. Sí, O po. sea, visto desde allí, toda la razón. Como que la biblioteca, estoy pensando más en biblioteca porque siento que este es como un tema muy de biblioteca. Ujú. Eh, tienen como ya, hay que poner ciertos libros del canon occidental, del canon eh, del canon español, del canon inglés, traer un par de libros en inglés, pero todo lo demás en español, obviamente. Y además hay que poner como textos de temas. Entonces ya, hay que poner libros de no ficción para gente. Hay que poner libros de género porque es el tema que está más en boga. Hay que poner temas de la historia de Chile y listo. Ah, y temas locales. Mm. Pero cualquier tema que se salga de eso no entra en la biblioteca. De, Claro, aunque la gente lo quiera leer, digamos, no. Mm. Si alguien quiere, no sé, es que igual es difícil pensar en temas que se escapen de. em, por ejemplo, no sé, me hubiera gustado leer una biografía de David Bowie, por ejemplo. Eso no va a estar en la librería, o sea, en la biblioteca. Tal vez está en una librería, pero eso va a implicar comprarlo. Y tengo la plata para comprar ese libro, que usualmente está como a 20 lucas, 30 lucas. Ya mi derecho a leer lo que quiera acaba de ser seleccionado. Y No. guardado. claro, hay una suerte de filtro. Pero también, ojo que yo creo que antes era mucho más. ¿No? A lo mejor Barba nos puede corroborar eso, pero ¿se ha ido ampliando un poquito el Ay, catálogo o no? qué difícil cómo me lo plantean, porque efectivamente
estaba buscando por ahí un estudio sobre los mecanismos de selección de libros en bibliotecas Ujú. públicas. Y es un estudio como del año 2017 y mencionan como los cuatro mecanismos como clásicos que se usan en las bibliotecas. Es un estudio basado primero en los hechos, y no es una propuesta, sino que es cómo se hace actualmente. Y claro, dentro de esos hay un apartado increíble que es como opción 1. La biblioteca cuenta con una persona que lleva muchos años trabajando en el lugar y se siente así como experta en la materia. Así como primer criterio de selección de libros, esta persona que es experta. Después Liderazgo viene, tradicional. claro, y hay los siguientes criterios es como en base a lo que la gente pide, como renovación de material. em, pero ahí entra esta parte entretenida que es lo que mencionaba Mauri, que es que no se le anda preguntando a todo el universo lector de la biblioteca qué quiere leer, ¿cachai? O qué necesita. Pero las bibliotecas debiesen contar con un apartado de sugerencias, pero que igual deben pasar por un filtro de un encargado de desarrollo de colecciones. Entonces ahí es donde viene un poco el sesgo, pero en general las bibliotecas públicas que tienen presupuesto para comprar libros anualmente, ojalá, eh, debiesen aplicar mecanismos y criterios de selección, por lo menos en base a indicadores de préstamo, eh, de cómo está en general el rubro de libros, qué es lo que se está leyendo. O sea, necesitas igual estar informado y al día con la literatura. Y ahí obviamente entra el sesgo, po. El sesgo. Pero lo más importante de la biblioteca es que no difundan material como falto a la verdad, po, ¿cachai? O sea, ese es como el único gran criterio y sesgo que debiese haber en una biblioteca en el desarrollo de colecciones. ¿Y qué pasa si alguien quiere O leer sea, menos? A ver, sí, eso es ¿qué pasa si interesante. que... Disparaste primero, Andrés. ¿Qué pasa Disparaste si, primero, Andrés. qué pasa si alguien quiere leer mentiras? Oh, Vamos a respetar su derecho a leer lo que yo, quiera. yo creo que ese debe ser como el talón de Aquiles de la bibliotecología. Que una Pero, persona a ver, como ¿Mm? Mauri, claro, porque tú decís, claro, el talón de Aquiles, pero si lo ven por otro lado, pucha, habría mucha literatura de politología que se quedaría afuera, po. Porque Y allá, definitivamente uno va a ser, bueno, y de divulgación pseudocientífica también, y hay gente que lo lee y que sabe que no es verdad, o, o relativizada la verdad, y chuta, vende como pan caliente, po. Ya lo vimos en un anterior programa, ¿se acuerdan? sí, la literatura un poco de autoayuda. eh, y claro, toda esta Que como no sé. corriente de autoayuda, de positividad y como de qué tan, qué tan verdad es. Pero sí, 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 son libros de pseudociencia, como la homeopatía y esas cosas que no están científicamente probadas y que... eh, mm, Por último, donde las verdades no son, requieren más bien de la contingencia, están, digamos, pueden ser que hasta sean susceptibles de ser probadas, hasta algunas que, de plano, no tienen pretensión de verdad, ujú. no tienen ninguna pretensión de verdad. Entonces, es que en ese caso también la ahora, literatura no tiene pretensión de verdad, po. Claro, está la claro, pero base. hay que saber mantener la distinción entre la ficción que vamos como a difundir a través de la biblioteca, la no ficción, pero claro, hay el criterio como de qué pasa con estas obras que no son tan fidedignas.
que tienen la intención de ser reales o contar eventos, pero quizás no lo son. No, es un temazo, es un temazo. Yo creo que tenemos que hablar de Hijos de la Ira. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ah, No, ¿tiene alguna pretensión de verosimilitud? no, no voy a cometer la irresponsabilidad de decir que Hijos de la Ira tiene. O sea, Hijos de la Ira está inspirado en algunas. Dice tampoco, está inspirado en verdades. Eh, Robó algunas verdades como de la recta provincia y cosas que sucedieron en la historia de Chile. Pero tampoco me meto en esos temas, ¿ya? Hay otros libros que se han encargado de ficcionalizar la recta provincia. Yo solo robé el nombre. No, no intenté hacer un proceso más histórico. Sí, bueno, para quien no sepa, Hijos de la Ira es una novela de fantasía, de terror también, ambientado en el periodo de la independencia de Chile o de principios de la República. eh, y que sigue a dos jóvenes que se están metiendo en el mundo de la brujería. Pasan muchas cosas. También tiene la como gracia que se cuenta en forma eh, a varias voces y a varios registros. Como que de repente puede aparecer el relato de uno de los personajes, pero después puede aparecer un mito. O después puede aparecer un diario de un historiador. Cosas así. Va saltando constantemente en distintos registros para ir contando esta historia. O sea, que me parece súper interesante la manera, la forma que tú lo planteas. Porque cuando uno lee la reseña, y lo hablaba un poquito antes, cuando uno lee la reseña, siempre la reseña más sabrosa, sigo opinando lo mismo, la más sabrosa es la que hace el que es el autor, po, ¿cachai? Suele pasar, pero la verdad es que yo soy pésimo vendiendo libros. Voy aquí a ser súper sincero. Cuando me han llevado a ferias y cosas así, yo soy el más malo para vender el libro. En especial porque me pongo nervioso y como que tiendo a bajarlo así como a... También un poco por formación académica, tiendo a explicar el libro en vez de vender el libro, que son cosas distintas. Mm. Eh, si bien la contraportada que hay ahora en Hijos de la Ira la hice yo, esa fue como yo logrando salir hacia hacia la venta, pero claro, como pasándome por el lado de la literatura, ¿cachai? Entonces como que hice un pequeño eh, salirme por la tangente para poder llegar a lo que tenía que llegar. Pero claro, como para esta disciplina de copy, que es como escribir cosas publicitarias, eso es como toda una disciplina que todavía no he logrado meterme de lleno. Eh, y además como es que yo creo que es una habilidad. Como ser capaz de vender un libro, una idea o lo que sea, es como una habilidad y todavía no la logro agarrar. Yo creo que igual se pierde ahí porque, por ejemplo, los marqueteros tienen esa facilidad de decirte cosas, incluso a veces no son, cosas que no tienen nada que ver con el libro, te las venden, te las ficcionan, pero al final tú llegáis, termináis el libro. ¿Estás seguro que te leíste el mismo libro que yo? ¿Cachai? En cambio, a mí me pasa, ahí volvemos al tema de la verdad y la verosimilitud, incluso cuando son relatos en el fondo, que no tienen la pretensión básica de ser de verdad como cercanía al mundo real, ¿sí? Porque los relatos de ficción claramente no van a tener esa pretensión. Pero sí, en esta coherencia interna, yo creo que de repente los autores, bien asesorados por supuesto, son mucho es más elogioso el trabajo que hacen de su propia obra. Ya, ¿Cachai? pero Mauri, ah, paréntesis, no, mentira. Es que la gracia de un libro, en la parte como de edición, no hay nada más bonito que otro autor te reseñe a ti mismo en tu libro. Oh, Encuentro yo, o bacán. sea, bacán que uno pueda vender su libro, hablar de su libro, pero cuando otro autor o editor o lector o un agente literario reseña tu libro y lo coloca en la contraportada, eh, es genial, o sea, eh,
se agradece un montón porque es distinto a que esté en el prólogo, ¿cachai? Está ahí en la contraportada de lleno y no sé, pues si a ti te reseña un autor que ya es como del rubro, que va en esa línea, es tremendo plus para el texto, po. O sea, conseguir, y a veces conseguir un prologuista, o sea, perdón, un reseñador que te va a redactar 5 líneas para resumir tu libro, puede cambiar rotundamente como el marketing de tu libro, ¿cachai? Así de... Pero mira, Yo como lector yo, me cargan esas cuestiones. Las detesto. mira, ¿Cómo ¿sabes te qué? gusta la reseña? Porque esas reseñas de otros escritores o de cómo está lo que dice The Independent o lo que Ah, dice no, claro, esas... Ah, me claro. cargan porque nunca dicen nada. Claro, no, pues esas Nunca. están como pagadas, ¿cachai? Que es como de Y New York. también los prólogos en general me cargan porque Extraordinario. o me dicen todo o yo quiero leer el libro. Como que digo, empiezo como, oye, ya, ¿puede parar este prólogo algún día? Quiero leer el libro, no Ah, necesito... Al final lo que he hecho últimamente con los prólogos es que, a menos que sea un prólogo del autor, me voy directo al libro, leo todo el libro y después vuelvo al prólogo para ver si Maña estoy con de acuerdo historia. con el prólogoísta. Porque si no es como, basta de hablarme del libro sin leer el libro. Quiero leer el libro. claro, claro. Sí. A mí, Eh, ¿sabes qué? Otra cosa que me pasa con lo que tú decís es que, ¿y te cuenta lo que hizo Andrés en, no sé, 2 minutos habrán sido? Dijo, mira, esto, estamos en recta provincia, no es ficción histórica, no tiene pretensiones de eso, pero sí tomé este concepto, ¿no es cierto?, de la recta provincia, me lo apropié y lo trabajé así. Y está, la otra gran gracia que tiene es que está hecho a varias voces y además emplea varias formas de relatar y te mostró la forma. O sea, ¿no? Eso te ayuda a decir el derecho a leer lo que yo quiera. Porque si a mí no me gusta, por ejemplo, de plano, veo la contraportada, me dice libro extraordinario. Stephen King se lo leyó 80 veces y le encantó. ¿Qué me No, importa a mí lo que le guste leer a Stephen King, po? sí, pues En eso... cambio, si me dice, wow, me gusta, weón, que tengan varios narradores, pues, compadre. Y más encima, que tengan forma novedosa de Obvio. contarte una historia. Si me gusta eso, yo agarrar el libro, ya sea que lo esté comprando o no. Ah, no, este es mío. Obvio, es ¿Cachai? que todos los libros comerciales tienen esto que dice Andrés, que es como de poner la reseña de algún medio de literatura como importante. Y claro, esas cuestiones no te dicen nada, como libro maravilloso, top 10 del año. Claro, esa cuestión no te dice nada, po. Pero de Más repente en Inglaterra. te sacan una reseña precisa, así maravillosa, como muy concisa, que se ajusta a caleta con lo que tú vas a leer. Pero también estaba pensando que esto como de leer reseñas, bueno, el ejercicio de andar comprando libros o como leer reseñas va muy de la mano de comprar libros. Como de... Uno no es como que sea una costumbre muy arraigada por diversos factores andar comprando libros, ¿cachai? Entonces se agradece mucho cuando una reseña es como al hueso, ¿cachai? Así como es esto, y te permite al tiro discernir si vaya a pagar o si vaya a desembolsar las 18 lucas que vale el libro, ¿cachai? No, hay gente hay gente, pero por regla general es como me metió, me dijo más o menos de qué va, y me lo está contando la manera que yo quería verlo. Escucha, qué rico, po. Tenía ganas de leer Sí. algo así. O si no, ¿sabéis qué? ¡Uy, qué bonita la portada! Bueno, te ponen unas portadas, weón. Que si pues aquí debe estar con el libro de mi vida, contraportada. Ah, no, una mierda. No, Terrible. Es una sensación terrible encuentro esa. Como, no, no, libros que no se ajustan a su maquetación. uy, sí, o sea, yo creo que, no sé, po,
no es el caso, no es el caso, pero a mí me vuelve loco un libro que es de la Mariana Enrique, que fue re famoso hace unos años, con el que me pasó totalmente al contrario. Yo miré Ajá, nuestra parte de la noche. eso, wow, compadre, yo dije, me mató. Leí la contraportada, la tuve que poner primero como a 6 metros, Sale el y te libro. empieza, el libro ya iba por allá por la recta provincia, weón. Y te empiezan a contar, está bien, hay que darle un preámbulo porque, digámoslo, Mariana Enrique no escribe, escribe directo, pero no escribe fácil. Hay que demorarse un poquito para llegar a cachar qué está pasando. Pero es de una... de eso que te tira después, no paráis. Este libro debería ser más un innuendo, exacto, debería ser más un innuendo, ¿cierto? Una insinuación rica que, puta, te cuento de qué va y de qué poderes están y por qué va y Ya, no pero sé qué. mira, además tenía un libro que es de la editorial Anagrama, que es de la colección, pucha, no me acuerdo esa colección de Anagrama, pero te muestra la contraportada. Son unos párrafos como de extremo a extremo. Terrible. O sea, pero Anagrama lo hace así a propósito para ese tipo de literatura. Aquí dice narrativas hispánicas. Narrativas hispánicas. No sé, aquí tenía un ejemplo como de un libro bestseller que ahí atrás tiene como esos horribles párrafos que menciona Andrés. Que son como 3 párrafos que no, o sea, 3 líneas que no dicen nada. Que es como libro increíble escrito con letras. Así como. Te dejará con la boca abierta. Entonces. Claro. Pero, por ejemplo, ese que mostraste Pero se escribe así. Entonces, no sé, ¿tú tienes tu libro ahí, Hijos de la Ira, Andrés? ¿O no? De hecho, no tengo ninguna copia de Hijos de la Era conmigo. Pero Es que mandémonos la portada por lo menos mandémonos Sí, la por portada, favor. porque la portada o sea, la portada es está en de- el... Sí, La van a mostrar, parece. sí, Sí, porque a ver. pasa que es típico que ya me traigo un par de libros y la gente me empieza a decir, oh, yo no podía leer tu libro, véndemelo o pásamelo y así voy entregando las copias que tengo y al final quedo sin ninguna copia. Claro. Siempre pasa lo mismo siempre. No Oye, hagan eso, chiquillos. No lo hagan están eso. mostrando. En el Twitch lo están mostrando. Qué bonita está la portada. Esa portada la hizo Lee Camille Jerez, que es un dibujante chileno. Ya. Oye, ¿y de qué Doble plus. editorial o con quién lo editaste? Con Loba Ediciones. Ya. Loa Ediciones. Sí, ¿Lo podemos encontrar así en redes sociales? Así como. redes sociales como Loba Ediciones, exactamente. Ya, vayan ahí a seguir a Loa Ediciones. Loba Oye, Ediciones es una dime. editorial más bien juvenil, Ya. pero que en esa categoría de juvenil hace de todo un poco. Tiene libros de terror, tiene libros de fantasía, tiene libros de como temas más duros, más LGBT también incluso. Es bueno, es bacán el trabajo que hace lo recomiendo harto. Bueno, vamos a tener que conseguir el libro. Cuando no- sí. A ¿Qué mí, pasó, Mauri? a mí me gusta mucho. ¿Se cortó? Sí, Sí, se había escuchado así robótico. Bueno, no, que yo decía que la intencionalidad, bueno, lo que decíamos hace un rato, en una portada, como la que yo mostraba ahí, que es sobre una pintura, y tú engancháis, porque es un terrible gancho. No hay que quitarle mérito al tema de que con una buena imagen sugiere muchas cosas. Y bueno, obviamente tiene que tener una buena contraportada para que en el fondo te haga coherencia una cosa con la otra y eso es central. Pero qué bueno y no sé si suele ocurrir, pero qué bueno que sea una persona que comparte al menos una cultura
con el autor. Porque, por ejemplo, tu libro es bastante idiosincrático por lo que yo veo. Entonces, por más que estés ficcionando un periodo histórico anterior, tú tenés mucho más que ver con alguien que esté en Chile y que compartí, ¿no es cierto?, un sentido, ¿no es cierto? Que si no sé, pues le hubiera hecho un francés que no tiene ni reputify idea de lo que pasó en Chile, que se lo leyó por el Le Monde, entonces no, ¿cachai? Yo creo que eso es súper, súper fiable. Vuelta al tema de las capas de verdad, verosimilitud. Es más verosímil y es más coherente que te vean a alguien que está ilustrando y decir, ok, si tiene este tipo de ilustración, puedo esperar una capita más del libro. O sea, si yo veo la portada tuya, ¿qué te sugiere? Mira, ¿qué te sugiere? ¿Tú ¿lo podéis ver? ¿Podéis ver la portada? Estoy ¿Yo? viendo la portada en Sí, mi... pues. ¿Están Sí. todos viendo la portada? ¿Estamos todos viendo la portada? ¿Esta es ¿Qué la te sugiere? portada de qué edición? ¿Una La primera o es segunda. solo un tiraje? La segunda. No, es que ahí han habido varios tirajes. Ya, Antes había otra portada que era muy distinta. me parece que una más blanca, ¿o no? Como Una con... blanca con rojo, sí. Ya. Sí. Que tiene una persona como gritando, una cuestión así. No, encuentro Sí. que esta portada está genial. em, es como grafito, ¿no? Es como un dibujo o una foto, no... No, lo hizo grafito, creo. Ya. Es un crespito. O sea, mira la fuerza, hay un pájaro ahí, ¿no es cierto? Ujú. Está esta idea de pies descalzo. Hay un hueso de vacuno, algo así, Ujú. ¿no es cierto? El piso. Son detalles que te va mostrando primero que estáis hablando de cierta o ámbito más rural, cierta marginalidad, y estáis hablando de cierto contacto con algo más natural. Y el pajarito que aparece ahí, no sé cuál será, pero parece como más, ¿cómo se llama? Un carpintero o algo así. Entonces ya te está evocando alguna parte, no de cualquier parte. Aquí, pues la mayoría no cachamos mucho de pájaros, pero si yo veo un pájaro aquí, no se me imagina, weón, un chincol o un, ¿cómo se llama? Un zorzal, no. ¿Entendí? Me evoca a otra parte. O sea, ya eso, como tres o cuatro conceptitos, te hablan un poquito del libro. Dicen que en ¿Sí? el chat dicen que es una vinchuca. Ah, ¿qué? El tuetué también. Es que el tetué sale harto en el libro. Ya. ¿Qué Con onda? Camil, con Camil pasó harto que ella ya estaba justo viviendo, no me acuerdo si estaba viviendo en Valdivia o en Temuco. No es porque queden cerca, sino porque no me acuerdo exactamente cuál de las dos ciudades era. Y cuando leyó el libro, que dijo como, oh, estos son los... O sea, de hecho el libro no está inventado en esos lados, pero a ella le Ujú. hizo mucho, le resonó mucho la descripción de los bosques, del medio rural, etcétera. Entonces dijo, tengo que aprovechar que estoy acá y empezó a dibujar exactamente Qué show. como tú decías, porque estar compartiendo un espacio, un contexto, una referencia, porque estábamos relativamente cerca, digamos, dentro del espacio geográfico y social también. Entonces le hizo harto sentido. Oye, ¿y a ti te hace sentido la portada del libro con tu texto? Sí, me hace sentido, o sea, me hizo sentido cuando la vi, porque yo mismo yo pasé por hartos títulos y me acuerdo que sí, bueno, si bien el libro tiene harta violencia, eh, yo lo sentía que tenía harto que ver con el mundo rural, sobre todo porque parte de la inspiración fueron como los relatos de brujos que me contaba mi abuela, mi abuelo, etcétera. Entonces, si bien yo los ficcionalicé harto y los volví harto más espectaculares que los relatos de mis abuelos, eh, sí me inspiré harto en eso. Entonces, cuando vi la portada fue, oye, que esta era como la visión original que tenía la novela. Y de hecho me pasaba con la portada anterior,
que en esa época la Dani le dio más importancia a los aspectos de terror. Entonces, por eso la portada como más terrorífica, más como el grito, más como... Pero yo sentía que esa otra portada no se conectaba también con la historia. Como que Bueno, no... Sí, entonces cuando la vi esta dije, ya sí, esto es más o menos lo que estaba... No es exactamente lo que tenía en mente, pero al mismo tiempo está mucho más cerca de lo que yo estaba... Me hubiera ajá, gustado. Entonces por eso también cuando me preguntaron si, oye, la portada, yo dije, es que tengo esta. La portada de la segunda edición. Siempre trato de meter un poco más la segunda edición porque creo que es ya, la mejor versión que hay del libro hasta ahora. ya, buenísimo. No, qué bueno saber que ¿Cachai? tiene representatividad igual. Mm, Eh, ¿No? Y sí. además porque, por ejemplo, hay un tema que yo, no sé, por lo que leí, lo alcancé a ver y a leer y leyéndome un poco las reseñas que se hicieron, eh, me dio la impresión de que tú hablabas, sí, tiene bastante de violencia, es un poco de terror, porque bueno, estamos hablando de mitos que tienen que ver con eso, con una cultura que tiene que ver con eso, pero también hay otro tipo de violencia que está expresada que es también bastante explícita y que tiene que ver con una violencia más bien estructural, que tiene que ver con la violencia que implica toda situación de pobreza, de sumisión, de hegemonía de unos seres sobre otros, de unas personas sobre otras. Entonces, yo creo que ahí se logra alguna cosa cuando uno ve a otros autores que también han hecho ese camino y tú las miras y yo no sé si fueron bien elegidas las portadas, puede sonar a pelambre, pero no, no, claro, pues sí, a mí me encanta, por ejemplo, Jesús Diamantino, me Mm. gusta, ¿ya? Pero por ejemplo, vi una portada por ahí de uno de los libros, creo que debo tenerlo ahí, que yo decía, pues esta weá no me sale pero nada de lo que es el libro en realidad. Donde Sí. hay esto que eso esto, hay un tipo de Estamos violencia que tomando claro igual, que es muy explícita, ¿cachai? Que está muy ficcionada, que está un poco exagerada respecto del mito que te están mm, contando. Acá, respecto de lo de Diamantino, es una realidad expresa, que está ficcionada de alguna manera, pero está expresa. Hay su contenido de fantasía, pero hay una realidad dura que está detrás, tiene que ver con dictadura, etcétera, etcétera. Y en la portada, puta, no lo veo de buena primera aquí, pero no me sugería eso. Me sugería una película de terror, los que susurran bajo pero tierra. no. Los que susurran bajo tierra, tú lo has dicho. Me Y tincó de porque esta estaba parte, viendo las portadas y dije, que no lo he leído, pero sí, claro, como si estamos hablando no del texto, sino de la portada. Claro, no hay nada que te sugiera dictadura en esta portada. ¿cachai? ya, Ojo que eso Mira, puede ser a si me dan propósito. un minutito, lo veo. Sí. Ojo que eso puede ser a propósito. claro, No, claramente. Les voy a compartir la imagen en el chat para que lo puedan poner. ya. Chuta. O sea, Sí, Parece que esa. llegó con el libro. Buena. Sí. sí, Puede que sea yo también porque justamente en el aspecto más marquetero que estábamos hablando delante, hay gente que no le gusta leer sobre la dictadura. Hay gente que está un poco chata del tema de la dictadura, como que esté en mm, todas en los libros, en el cine, etcétera. Yo no sé si eso, porque claro, hay un prejuicio de que todo el arte es sobre la dictadura últimamente. Yo no sé si están así, pero claro, puede que haya sido un poco a propósito, para no alinear a cierta... Es una buena Comparemos, estrategia. sí, comparemos, por ejemplo, con la portada de Baradit de Ah, Cinco. pero es que lo de Baradit es un temazo porque Baradit vende porque el primer impacto de Historia Secreta de Chile es porque el loco pone a Arturo Prat editadísimo y eso fue como, no sé, pues como, si bien es un libro más o menos reciente de la última década, eh, como que generó un impacto visual súper grande y obviamente está hecho y maqueteado para que sea un libro de marketing. Entonces, ¿qué más marketinero que agarrar una figura histórica como que
todos reconocerían fácilmente, entre comillas, y chantarle ahí unas cosas media woke, media progre, y listo, ¿cachai? Y aparte se llama Historia Secreta de Chile, o sea, es un libro para cagüineros, ¿cachai? Hay Eh, algo, hay algo que jamás le voy a perdonar a Baradit, jamás se lo voy a perdonar, que es que se puso tan de moda historia secreta de no sé qué. Eh, no, estoy aquí chato, estoy eh, absolutamente chato de eso. me desmarco del programa y digo, chao Baradit, o sea, no, a mí no me gusta Baradit, pero por la parada marketinera, Mm. eh, No, porque yo genera no, suspicacias, yo no odio a Baradit, en todo caso, pero no le voy a... pero, No, Pero, yo aquí voy no a le voy hacer a perdonar eso. voy a Eso hacer de... aquí el punto de diferencia. Hay que separar, yo creo, mi modesta impresión. Baradit comunica. Mm. Baradit escribe. A mi modo, bastante bien. A mi modo de ver, bastante bien. El mensaje llega en varias capas. claro. El punto yo creo es que me pasa con la serialización, que también me pasa con lectores latinoamericanos, inglés y todo eso. Que cuando tú convertís la serialización de una idea, se va convirtiendo cada vez más en un producto. Y como producto, tú vas repitiendo fórmulas que la gente compra como quien va al supermercado a coleccionar. Y yo soy amigo de las colecciones, pero en literatura no me gustan tanto. No me gustan los coleccionables. No, aquí tienes tu historia secreta de Chile para armar. No, no, eso, ¡Qué buen por ahí, concepto! ¿cachai? No, no, en Me la eso van puedo a estar de robar. acuerdo. Va a llegar Jorge Eh, Baradit y va a robar esa idea. Historia de yo, Chile para Y, armar. igual a Baradit entiendo que tenga que marketearse porque y tenga que armar esas colecciones porque después de todo igual firmó para... Ay, ¿con qué está como 10 publicado? años y un día. Sí, ¿con quién firmó? Ya se me fue con quién... ¿Cuál es la... ¿Era Planeta? No me acuerdo. Debe ser Planeta. Planeta Sí, del libro. y eso implica Pero además, sacar una cantidad de materiales al año. Y eso Sí, implica po. que tenéis que inventarle algo, tenéis que y las historias secretas de Chile funcionaban súper bien. Así que entiendo completamente a Baradit intentando exprimir ahora, la idea lo más así. ojo también, que hay autores que son bastante, no sé, más geniales que el lector que está detrás. Y de repente, a lo mejor tenías varios de estos, porque, no Mm. sé, pues si tú ya tenés una lectura previa de cómo puedes hacer em, una colección, digamos, pongámosle en términos de colección, una colección de relatos donde tú vas a ver cómo funcionan los próceres y la historia de los próceres como una historia secreta, a lo mejor el número uno no era el número uno originalmente. Es que ya tenían un poco harto en el material porque tenían este podcast que se llamaba... ¿Cómo se llama ese podcast? No me acuerdo. Pero tenían un podcast con Ortega y con no me acuerdo quién más que hablaban de historia. Y Claro. estaban como muy desde el punto de vista, claro, Ortega más desde el lado como conspiranoico y Baradit como del lado más histórico. Entonces el material ya estaba, era cosa de bajarlo nomás, escribirlo. Oye, sí, ese es un género que está pegando full. Hablamos antes de hacer el programa. Hoy me habló Siri. Dije, oye, sí, y me habló Siri. Dios mío, perdón, chicos. Dile, Eh, Siri, coméntate a Baradit. Ah, de eso. ah, no, que estábamos hablando antes de hacer el programa, como de autores eh, de esto, y está como muy en la palestra como novela histórica ficcionada o historia media ficcionada, que es un poco lo que hace Hijos de la Ira, ¿o no? Como que... No, eh, de ¿no? hecho creo que a propósito no quise hacer eso. Ya, En Hijos de la Ira, por ejemplo, aparece O'Higgins, aparece eh, Manuel Rodríguez, pero nunca aparecen por su nombre. Eh, ok. Fue a propósito, porque una de las cosas que mientras estaba haciendo el libro
era que, pero estoy tratando de hacer historia desde abajo, como desde la ruralidad, desde las márgenes, y voy a meter a todo lo contrario, voy a meter a los próceres de la patria, que van a meterse dentro del relato y el relato se va a difuminar. Entonces lo que hice fue llamar a O'Higgins ¿cómo fue El que le puse? guacho, qué sutil. No fue el guacho, era el director supremo. No, Ya. porque la mayoría de mis personajes eran guachos ya, pues ¿por qué le iba a decir el guacho? No iba a tener mucho sentido. El guacho Eh, con gira. guacho con Quirota. No, le puse el director supremo y, Ya. y Manuel Rodríguez era el liberador, el revolucionario. Ya. El, entonces, quien sabe de historia, o digamos, quien se acuerda de historia, porque igual estos son personajes que vimos desde la básica, si se acuerdan, van a saber al tiro quién es y la mayoría de la Claro. gente los identifica al tiro, Lo va a porque asociar. los asocia muy rápido. Es que yo creo que ese género que tú estás pinchando, y que lo estoy pinchando re bien, podría llamarse más bien que ficción historia es evocación. Mm. ¿Cachai? Porque no tiene que ser, una evocación no tiene por qué ser tan precisa, pero sí te hace un llamado Claro. a lo que tú tenés como memoria, ¿cachai? Tu memoria no es la memoria que tiene una enciclopedia, ni aunque sea secreta, ni aunque sea subrepticia. Es una memoria que es colectiva, como buena memoria que se puede escribir en un libro, pero también lo que decís tú, nace desde un margen, po. O sea, es como leer Lemebel, ¿cachai? Mm. Te recrea un poco, y yo sé que estoy tirando buen piropo, porque Lemebel en eso era un maestrazo, y que él no necesita llamar con nombres y apellidos, pero sí hay instituciones que están detrás y que uno son fácilmente reconocibles, pero desde la lectura del margen. Entonces, qué rico que este nombre no sea nombre y firma del personaje, sino que la evocación, el arquetipo, ¿cachai? Que se te quedó impregnado en la cabeza. Como referencialmente para el relato de los personajes, donde los personajes son mucho más importantes para recrear la historia que el contexto en sí. El contexto es un buen arquetipo, es referencial, ¿cachai? Mm. Pero el centro es la vivencia del personaje, po. Y esa es la riqueza, yo creo, potente que tiene, que yo creo, por lo que alcancé a leer y lo que me gustó y lo que me atrapó en principio de las primeras páginas de tu texto, es que tiene eso. Va como tejiendo a partir de los personajes, pero tú cachai que no están puestos en la estratosfera. Hay indicaciones, están pinchadas. Entonces uno sabe que estáis hablando de brujo. Cuando leí ya la primera parte, los primeros en 10, 15 páginas, ya sabéis para dónde va. ¿Ah? Y sabéis que no son brujos gringos, ni son. No voy a pillarte un Walpurgis por aquí volando. No. Como ahí, ¿cachai? Bueno, sí. Algo que no quería era que se sintieran, o sea, que no fuera una historia de héroes, como que eso es algo que me interesaba. Entonces, era todo lo contrario poner a... No estaba cayendo tanto en la idea de antihéroes, sino que era al revés, como que somos villanos, por lo menos Caín, que es el personaje principal, pues bueno, se llama originalmente Pedro, pero va sufriendo unos cambios de nombre a medida que va evolucionando su personaje. Él es un villano, él se cree villano, se siente villano, quiere hacer cosas malas. Y la otra personaje, Aurora, ella es más heroína, pero es una heroína que está metiéndose en cosas malas. Una heroína que no sabe en lo que se está metiendo. Entonces, claro, ninguno de los dos quería, o sea, o la intención de este autor era que no fueran héroes típicos, no fueran como eh, tan heroicos en su función y por eso mismo tampoco calzaban con la referencia histórica. Y de hecho, cuando entra la historia, más adelante en el libro hay unos capítulos que están contados desde la perspectiva de un historiador. Y como que inventé un historiador falso, que era como
McKenna algo para juntar las dos cosas. Eh, la idea era que cuando él cuenta la historia, no habla de ninguno de estos personajes. No los conocen, no aparecen, Se lo porque no saltan. son héroes, no están. Están como mencionados, tal vez uno los reconoce en algunas cosas, pero no están. Eh, y así, claro, la idea era como no nombrar gente porque, bueno, además hay otras novelas para eso. Eso es lo que más me pasaba. Ya, las novelas históricas están. Vaya a buscar la novela histórica. No quiero hacer yo novela histórica. Esto es. Por eso lo presenté también como fantasía y terror, porque no es historia. Y no debería ser. Y tampoco debería ser así, ya que estamos hablando de qué es el derecho a promocionar bien la obra. Sí. No es novela histórica, es Ya. fantasía. Mira, Inspirada por. yo la verdad que no me quiero mandar la patudez, me leí el libro completo, me lo he leído 2 veces. Pero sí, por lo que tú decís y por lo que empecé a leer, no sé, pero es como lo que me pasó a mí con. Mira el librazo que te voy a tirar para que veáis cómo son los auspicios. Steinbeck tiene un librito que se llama, un librito nomás chiquitito de esos marginales, que se llama Las uvas de la ira. Bueno, Ya. sí. Se llama, Y, de hecho, el nombre original del libro era Crónicas de la Ira, porque yo agarré dos libros que me habían un poco inspirado la historia. Uno era Hijos de la Ira y el otro era Las Crónicas Marcianas, porque el formato en que está contado es muy parecido a Crónicas Marcianas, porque me gusta mucho Crónicas Marcianas. Entonces dije, bueno, Crónicas, Uvas de la Ira, Crónicas de la Ira. Pero fue mi Ya. editora sí, fue mi editora la que no le gustó el título. Dijo, hay muchas crónicas. Hay demasiadas crónicas en el mercado. Busquémosle Ya. otro nombre. Sí. Tiene mucho sentido que lo menciones ahora y que Mauri haya sacado al MBL, o sea, al baile, porque claro, la pluma del MBL es la de cronista. Entonces, tu relato debe tener esa pincelada como una crónica, eh, con tintes o sea, con fantasía. Es una fantasía, pero con tintas de crónica. Entonces, claro, por eso se puede prestar como la confusión a que pueda ser considerada una novela histórica. Porque claro, si tiene esta inspiración de las crónicas marcianas, se debe notar en la escritura. Porque yo no lo he leído. Estoy hablando de un libro que no he leído. Así que con mucha propiedad voy a hablar del texto. Es que sí tiene un poco de crónicas de marcianas porque tiene, o sea, bueno, ahora me voy a poner a analizar mi primer libro sin decir que soy el autor. Eh, Se nota la inspiración desde ahí porque justamente lo que pasa es que cuentan igual que... Ay, me estaba viendo el libro. Eh, Igual que el autor de Crónicas Marcianas, Ray Bradbury. Bradbury, ay Dios mío, estoy... Ya. Lo tenía acá y no me podía salir. Igual que Bradbury, hay muchos registros, muchas formas de contar y de aproximarte a la historia. La diferencia, sí, es que Bradbury te cuenta como un gran proceso histórico mucho más largo, que son de varios siglos incluso. Varios siglos, Eh, sí. sí. Pero este no, este es más bien una sola historia, como más acotada, que pasa en una cantidad de tiempo más corta. De hecho, sí me gustaría hacer algo más histórico en ese sentido, o como con esa dimensión de Bradbury, que era como esto que te voy a contar ha pasado, o sea, es muchas perspectivas de una historia muy larga, y eso me agrada harto. Eh, También una perspectiva también muy cercana a Bradit, además, si estamos hablando de Bradit, esto como de ucronía, eh, Mm. me parece interesante. Lo único que puedo decir es que me parece interesante ese tipo de narración. Y a mí, ¿sabes qué? El tipo de registro, porque son varios registros, también da una impresión que tú mencionaste hace un rato que yo lo encuentro muy, muy interesante, que es, generalmente cuando uno en el libro te cuentan cosas que están presentes en la historia de los personajes. Lo que se dice de los personajes es tan importante como lo que dicen los personajes. Pero tú incorporaste una cosa
que es lo que de repente el libro dice que no incluye lo que hacen los personajes. Esto es la historia de los que perdieron, ¿cachai? La historia de que lo perdieron. Entonces, claro, hay un contexto, pero el contexto ni siquiera pescó esta realidad. Pero por el hecho de no pescarlo, ese silencio que queda ahí refuerza más la microhistoria. Le da más fuerza. Porque si tú estás diciendo, aquí hay una historia que obviamente es muy de opresión, no aparecen ni en las tiras cómicas, es que es más opresión. Y genera más la posibilidad de que la microhistoria tenga esa fuerza. O sea, se puede justificar, en el fondo, que nadie haya pescado a personaje X, porque ya más marginal no puede ser. O sea, ¿me entiendes o no? Entonces refuerza este sentido cuando tu registro, que debería ser un registro más bien como oficial, de la historia oficial, no aparece ni por las tiras cómicas. O sea, refuerza esa idea que tú tienes de la historia quiere más coherencia y más sentido al ser marginal. A mí pasó, por ejemplo, que la voy a hablar de Stephen King. Mira, bueno, pero Stephen King hace algo parecido en Misery. No. ¿Cuál es la de Carrie? En Carrie. En Carrie te empiezan a contar casi al final qué es lo que pasó y realmente cómo fue interpretado a partir de los boletines de la policía, el de los diarios y toda la cuestión. Y tú te das cuenta que las piezas no terminan de encajar. De hecho, no se toca tanto el tema sobrenatural de lo que pasó ni nada, y eso refuerza más la idea, esto es sobrenatural, weón. Ni el propio diario local, nadie te lo está pescando, pero esto, ¿cachai? Habla mucho más de los silencios, y eso es un logro, po. Me recordó un poco el final del cuento La criada de Margaret Atwood, en que después al final está este epílogo como académico, de reflexionando sobre todo lo que pasó, y todo lo que pasó él te cuentan queda como en duda, como la historia oficial no logra contar bien la historia. Eso también es muy... Oye, sí, eso yo lo encuentro una estrategia de escritor muy buena, la tuya, como de tomar esta visión de los antihéroes, por decirlo así. También creo que una estrategia de escritor muy buena decidir no nombrar a estas figuras de la patria, porque como dijiste tú, el solo ya nombrarlas, escribirlas, son personajes con tanta potencia como histórica que claro, pues te quema todo el universo que estabais creando. Entonces me parece una decisión súper inteligente de un muy buen escritor. No he leído el texto, pero con lo que me comentas, me parece que está muy bien pensada, ¿cachai? La historia. Desde qué punto la vas a contar, en qué personajes te vas a enfocar para lo que dice Mauri, como darle visibilidad a los que no la han tenido, ¿cachai? Entonces, que hayas pensado en todas esas aristas para crear la historia, porque también, no sé, ¿será un relato coral? Como que van distintos... Más o menos, es coral en el sentido de harta perspectiva, pero no alcanza a ser coral como, no sé, Juego de Tronos o ahí como que los personajes están muy bien, como que ahí George Martin como que hace todo el cruce para poder contar la historia de todos los ángulos. Yo como que no hice eso, yo como que, no es que siempre cuenta que hay dos tipos de autores, que es como el autor brújula y el autor mapa, toda esa cuestión que no sé si está en verdad, pero más o menos súper descriptivo. Ya, yo soy claramente más brújula. Como que quería llegar acá y fui tomando decisiones en el camino. En gran medida fue como para acá, para acá, para acá, para acá. Tenía una buena brújula, pero claro, no planeé, no hice este proceso de George Martiano de esto debe estar completamente preciso y hecho. No. Por eso también me acomodaba mucho meter perspectivas contradictorias, cosas distintas, porque parte de la historia es que o sea, como alguien una vez que leyó el libro dijo que
el texto está contado muy caóticamente, pero eso tiene mucho sentido porque el caos es una de las fuerzas importantes dentro de la brujería que está narrando, que narra el libro. Entonces, no solo el texto es, o sea, no solo el contenido es caótico, sino que también la forma de contarlo es caótica. Es coherente. Es Sí. un libro coherente en su esplendor. Mm. Ya, mira, ahí está el tema de esto que tú decís. eh, es como isomórfico, si te das cuenta. Porque si tú lo ves, la forma que tiene la presentación de la historia con la forma de, en el fondo, plantear No se el relata. contenido, el contenido, o sea, en el fondo, la idea que te tienes que hacer para poder admitir el relato que está ahí, tiene que ser caótica. Porque estamos hablando de brujería, de cosas que no guardan un orden decimonónico. No existe ese orden. Existe más bien esta Entropía. juxtaposición de mitos y de historias y de relatos y de vivencias y de todo esto. Y en esas capas es donde se asienta. Entonces, si tú como escritor, ya yéndote a lo meta, ¿no? Si tú como escritor te planteaste brújula, yo creo que tiene bastante sentido, sobre todo cuando nos decís, esto no es una ficción histórica. Y voy a evocar aquí a una de mis autoras favoritas nacionales. Y yo ya me van a decir, no, este es un discípulo de la iglesia de Francisca Solar, pero Francisca Solar es de construcción, es de construcción súper armada y estructurada, muy fijada en los detalles contextuales. Entonces, es como, ok, va a biblioteca y saca, y cómo se decía esto, qué se hacía esto, cómo. Entonces, la construcción de ella es propia de un relato súper histórico. Tiene un método para construir, etcétera, etcétera. Ella es muy maté, ¿sí? Y como tenemos este derecho A lo a leer que literal. se nos tenemos las dos, tenemos los dos eh, universos aquí fusionados. O sea, yo también voy a estar leyendo un libro que se construyó pieza a pieza en este puzzle. Y vamos a tener una brújula que te hace sentido igual y es coherente y va por capas, pero no tienen la configuración de un Lego. ¿Sí? Tenemos los dos. Y los tenemos aquí en Chilito. Los tenemos los dos. Y entre medio, diría yo, una Luciana Ramírez. Y a mí, como personal, lo que leí fue fresquísimo. Y no sé si tú has tenido la oportunidad de leerlo, ¿La pero Puna Negra? Sí, sí, sí lo leí. entonces, Lucía Ramírez, qué lindo favor que nos hizo. Y viendo lo tuyo, qué lindo que tengamos variedad así, que podamos ver desde otra perspectiva nuestros brujos. Oye, sí, esta es como la sección de recomendaciones. Para ir cerrando el programa, porque a mí apenas dijo como la recta provincia, yo pensé inmediatamente en la autora Camila Valenzuela, Ujú. autora de literatura infanto, o sea, juvenil en este caso, que tiene De Bosque y Cenizas, que es un libro, una joya de literatura juvenil también, que está basada en los brujos de Talagante, más el terremoto de Chillán, eh, y está escrito como un diario de vida. También me recordó al tiro, porque además es una adaptación, lo que hace Camila, ella es especialista en hadas, en literatura mágica y de hadas. Eh, Erika. entonces, todos los como cuentos clásicos de los ingleses, eh, ella los trae a la idiosincrasia chilena y ese es un trabajo muy, muy bonito que está haciendo Camila. Otro texto que se me vino a la mente para cerrar mi recomendación y lo que me recuerda a la obra de Andrés, también me recordó mucho a Ernesto Garrat, que también escribe literatura de fantasía, que tiene ahora su última trilogía de libros es Allegados,
casa propia y no me acuerdo el último título, pero también literatura juvenil en este caso. ¿Educación universitaria? ¿Cómo se llama? Sí, esa, Educación Universitaria. Es la trilogía de Ernesto Garrat, em, que también busca cómo escribir desde los márgenes, dar la perspectiva desde otros personajes. eh, y los quería recomendar porque me recordaron mucho un poco la descripción de tu obra, Andrés. Así que, ¿tú nos quieres recomendar alguna lectura, algo? O también puedes recomendar tu propio libro. No, estaba pensando qué recomendar. En cuanto a brujos, probablemente recomendaría el libro de Claudia Andrade Equio, que también es de Loba Ediciones, que se llama Maleficio, que también es de brujos, también es como medio brujos recta provincia, pero en la actualidad. Eh, Ahora justo salió la segunda parte, así que está súper interesante también. Lo gracioso es que la Claudia Andrade y la Camila Valenzuela son amigas. Y de hecho me hicieron las dos clases de la chica. Así que a las dos las quiero mucho. Y también, no he leído ese libro de la Camila, por cierto, el de Bosque y Ceniza. Tengo que ser Eh, esa sí, recomendable. sí, me interesó. Se lee así como en una hora. Sí, sus textos son cortitos. Tiende a escribir como Es muy apretadito digerible. y rápido, sí. Así que sí, me tincó harto, de hecho. Y como en general, como en lecturas caóticas, como que se pueden atravesar distintos lados, ¿qué podría ser? ¿Qué estaba A ver, voy a mirar qué es lo que estaba leyendo que sea como extraño. Pero a este momento no se me viene nada a la mente. Em, ¿Qué estaba leyendo que sea como extraño? Mm, no sé, voy a pasar al siguiente mientras encuentro una segunda recomendación. Obvio. Em, pero eso, sí. Voy a buscar el libro de... Ah, un libro... No, ese está muy bien armado. Sí, no encuentro algo que esté como... Últimamente me he puesto a leer más historia. De hecho, estaba viendo que leí el libro de Vargas Llosa, La guerra al fin del mundo, pero eso está súper armado, súper investigado. Es todo lo contrario. Es como mucho más Francisca del Solar. Francisca Solar, sí. Sí. El Eh, Mauri está rayando la papa con Francisca Solar. Yo en el ¿Verdad que próximo programa aviso al tiro. No vamos a hablar de. Ay, ah, no, porque eso me pasa. Que yo empecé a leer los textos de ella cuando ya tenía esta construcción de mundo. Tiene una construcción de claro. mundo bien. Pero ¿Encontraste leí uno. sí, ya sé que Claro. recomendé. Lo estoy leyendo todavía. Este libro, lo estoy recién empezando a leer en realidad. Que me llamó. Es muy de Aleph literatura Carr, maestro. maestro. Lo que más me ha gustado es que es un libro que se lee en dos partes. Porque las notas al pie son parte de la historia Ya. también. Entonces me pareció el ejercicio súper interesante, porque me obliga a estar moviendo las páginas. Me recordó mucho leer, no sé, es como un texto académico, pero en el fondo no es un texto académico. Claro. Eh, es- Entrete esa sensación como de sentir que estáis siendo muy Mateo, leyendo algo, y en realidad estoy Como que está leyendo viendo la puras notas al referencia. pie falsa. pero esas notas al pie son súper ricas y eso está súper interesante. Y dije, "Oh, ojalá hacer algo así, pero no tan largo, Dios mío. Como soy maestro, pero puedo matar a alguien con este libro. Sí. Bueno, Caleb Carr tiende a hacer ese asunto. El ángel de la oscuridad. Es un texto más bien como de edad victoriana. Que también es pues un tochal. Así un tocho. Y tiene otro también que se llama. Él. Tiene una serie incluso. Se llama. Acá está. Perdón por la salida de cámara. El alienista. El alienista. El alienista. Yo lo tengo en 2 tomos, pero en general fue reconocido. Es un tipo que en el fondo Laszlo Kreisler creo que es,
está en Estados Unidos y se dedica a estudiar la mente criminal. La mente criminal de unos asesinos, y el tipo tiene un método como que está muy avanzado a su época, ¿cachai? Pero es como súper interesante porque recrea muy bien Manhattan y todo el tema. Entonces, es como un tipo Recomendado. que puta, absolutamente, y como dice, o sea, tiene esto que mucha ref, ¿cachai? Mucha referencia y que así onda Asimov, que dice, en la biblioteca intergaláctica no sé dónde. Ujú. Tú decís, ¿cachai? Como que te da veracidad. Borges Un también libro hacía esas tonterías. performático. Sí, pero Borges Claro, te da veracidad, pero no es la veracidad lo que busca, pues como muy meta, ¿no? Como de meta literario. Qué bacán. sí. Oye, No, no, buenísimo. ¿cómo estamos? Para despedirnos. No quiero arruinarlo. No, pero está Pero me bien, tengo que ir a está una bien. fonda. Ya. Me acuerdo que La nos chicha de pasamos. Curacaví me espera. Claro. Los terremotos, no, mentira. Entonces, Me acordaba de no sí, íbamos yo a mira, pasarnos de las 9, son las 9:15. Sí, por eso. Para no quitarle siempre más pasa. tiempo a nuestro invitado especial. Muchas No, No, mira, gracias, súper. Andrés. ya, muchas gracias a ustedes, ha sido súper interesante, muy interesante la conversación también. Qué bueno. No, y qué rico que tengamos a alguien que nos muestre la literatura desde adentro, muy nuestra. eh, una opción más dentro de este rico abanico que estamos teniendo y que me estoy alegrando, que pese a que todavía el círculo de escritura es muy pequeñito, pero es muy sabroso. Y eso, qué bueno, pues, qué bueno que se esté dando. Puta, me dejaste con tarea de lectura, pues, ¿ah? Sí. Eh, Y por y ahí en eso el chat dijeron que esperan tu segundo libro, Andrés. Uf. yo también. Así Estamos, que estamos trabajando para eso. bacán, bacán. Yo tengo de tarea leer el primero, leer Hijos de la Ira. Así que nada, pues darte las gracias por tus palabras, por compartir tu inspiración, tu literatura, tu proceso creativo. Y nosotros nos vamos a ver en 2 semanas más. En otro programa de primera impresión. Van a venir más invitados, más invitadas, más personas del rubro de la literatura y del libro en general en Chile. Yo por mi parte estoy lista. Mauri, ¿quieres Yo decir unas también. palabras breves? Muy breves. Chao. Bueno, agradezco a Andrés, te agradezco a ti también, Bárbara. Y chuta, no perdamos. Estamos en un mes que deberíamos tener más que todo recuerdos, historia, memoria. Y estas son las cosas que nos ayudan, po. Conversar, escribir, leer. Eso. Nos Gracias. vemos. Chao, Andrés, gente. Muchas Mauri, gracias por escuchar. cuídense, Adiós. que estén bien. Chao, disfruten sus fiestas con precaución.